pausa. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Estamos de vuelta acá en Radio Análisis. Hay 7,1 grados ya a esta hora en Santiago. Fría mañana, pero que, por cierto, en cuanto a nuestro programa, todavía nos queda un bloque y, sin duda alguna, siempre es un gusto saludar a esta hora de la mañana al economista Andrés Solimano. ¿Cómo le va, Andrés? Muy buenos días, Hola, bienvenido. buenos días, Claudio, ¿cómo está usted? Muy bien, con algo de frío acá, pero tratando de calentarnos. Ya nos hemos tomado como 3 cafés más o menos, pero todo bien. Ah, qué bueno, sí, Sí, está helada la mañana. sí, no, hay que abrigarse. Andrés, vamos a hablar hoy Sí, día de algunos temas que han marcado el debate, que por todo lo que está pasando con la convención y todo, han quedado un poco relegados dentro de la agenda, ¿no? Pero sin duda algunas son bastante importantes, como este anuncio hecho por la Cancillería, que generó ahí también algunos roces con el Ministerio de Hacienda, respecto de esta sí. consulta ciudadana para revisar la forma en la cual nuestro país se enfrenta a los acuerdos de libre comercio, estos famosos TLC, que han sido parte fundamental, ¿no? De la política económica e internacional de nuestro país en los últimos 30 años y que durante el último tiempo han sido bastante cuestionados, sobre todo a partir de la tramitación de este famoso TPP-11, que recordemos todavía está Claro, congelado ahí en el Congreso Nacional. A propósito de frío, está ahí congelado el TPP. sí. Andrés, ¿qué podríamos decir al respecto, no? Porque efectivamente han surgido algunas voces críticas, desde Cancillería han señalado que esto no es vinculante, pero de todas maneras se va a realizar. ¿Cómo lo ve usted? Claro, a ver, me parece que la iniciativa de la Cancillería, ratificada por la canciller Antonia Urrejola, pero que ha sido impulsada también desde la dirección, desde la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, por el subsecretario José Miguel Ahumada, de someter a consulta ciudadana, digamos, eh, o un proceso deliberativo, todo el proceso de la inserción, en términos más amplios, la inserción económica internacional de Chile, y en particular los acuerdos de libre comercio y el TPP-11. Sí, teníamos ahí a Andrés, parece que lo perdimos. Andrés, ¿me escucha? No, perdimos ahí el contacto con el profesor Solimano justo cuando nos estaba comentando respecto de este tema, ¿no? Porque sin duda alguna, dentro del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, la reforma en la cual nuestro país aborda este tipo de acuerdos comerciales es sin duda alguna fundamental. Se ha hablado de no perder soberanía ante este tipo de acuerdos. A ver si ahora estamos de vuelta. Andrés, lo perdimos por un Sí, momento. sí, se perdió, pero ahora me cambió un lugar que está, yo creo que tiene mejor conexión. Sí, lo escuchamos Eh, perfecto. ya, perfecto. Entonces, a ver, bueno, lo que estaba mencionando era de que hay esta iniciativa de la Cancillería y de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de someter a discusión ciudadana los acuerdos de libre comercio y el TPP-11. Yo creo que es un proceso bastante valioso y necesario. No, yo lo llamaría una especie de ejercicio en democracia económica, es decir, eh, las medidas económicas que toman o las políticas que se deciden que afectan a la gente, afectan a los trabajadores, afectan a los consumidores, afectan al Estado, etcétera. No digo una razón por qué no puedan ser discutidos con la gente. Hay toda una nueva literatura sobre democracia económica que habla de que, por ejemplo, los presupuestos de entidades públicas deben ser, en general se aplica más a municipios, pero no tiene por qué ser en otra instancia tampoco, no, eh, 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 en forma participativa. Todo el tema de la participación de trabajadores en las empresas, ¿no es cierto? Que incluso fue una idea que lanzó el actual presidente de la República el año pasado. Entonces, yo creo que aplicar principios de democracia económica, como lo que está intentando hacer la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y la Cancillería más en general, yo lo encuentro muy valioso,
Por eso me sorprendió que un senador, el senador Walker, para decirlo con Matías Walker, que atacara directamente, en términos casi personales, al subsecretario José Miguel Ahumada, que es una persona que además ha escrito libros sobre estos temas, publicados por prestigiosas editoriales internacionales, que conoce esto, es atacado gratuitamente por un senador de la República, con razón que se está hablando de que cambiar esa institución. También recibió una recepción más bien fría del Ministerio de Hacienda, que ellos no se nos ha informado, un poco como que no se nos da la idea, un poco que no se nos pidió permiso. Yo entiendo que la Cancillería no tiene que pedirle permiso a otros ministerios para formular su política, claro que obviamente me imagino que se coordinarán, conversarán. Eh, También el Mercurio, una editorial contra el subsecretario, o sea, un funcionario público destacado que se plantea, que se atreve en el Chile actual de plantear la idea de consulta, de hacer democracia económica, es sujeto a fuego granado por el senador de la República, por el ministro de Hacienda casi, un poco menos intensamente, pero igual, con el poder que tiene esa institución, y por el Mercurio. Entonces, eso realmente llama la atención, y es preocupante porque el planteamientos de democracia económica aparentemente no se admiten, no son válidos en nuestro país. Y está en la agenda, el presidente Boris dijo, ¿por qué no se estudia el tema, cuando era candidato, de participación de los trabajadores en las empresas, en los directorios de las empresas, que ya no sigan siendo entes pasivos que tienen que tomar órdenes o que son informados, si es que son informados de las decisiones de inversión, de las decisiones de producción, etcétera, pero que tengan un rol, y eso se hace en otros países, se hace en Alemania, se hace en Suecia. Suiza, un país capitalista desarrollado, realiza decenas de referéndum por año por distintos temas, en un ejercicio de democracia directa, pero acá no se puede. Entonces llama la atención. Yo creo que es muy valioso lo que está haciendo la Cancillería, yo creo que la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, qué es lo que hay que hacer, conversar y someter a consulta temas complejos. Claro, esta estrategia se considera altamente exitosa, pero resulta que el sector industrial en Chile está en un mínimo histórico, Sí. está un poquito menos 11% del Producto Interno Bruto de la industria, o sea, todos estos acuerdos de libre comercio que se han firmado durante 30 años, que tienen aspectos positivos, no hay duda, pero también tienen aspectos que han llevado a una desindustrialización del país, más Sí. otra cosa. Eso le quería Entonces, ya preguntar, sí, bueno, eso le quería preguntar, Andrés, porque efectivamente hay quienes sostienen que no tiene sentido poner en cuestión una política que en líneas generales, es la visión que, por ejemplo, expresó acá en la radio el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Jorge Satt, que no tiene mucho sentido cuestionar una política que ha generado un incremento importante del PIB en el país durante los últimos 30 años y que además existiría un cierto consenso respecto de que es bueno abrir el mercado. ¿Qué estaría en cuestionamiento respecto de los TLC, Andrés? Siempre fue bueno recordar ese tipo de cosas. sí, a ver, hay que pensar de que los TLC, la mayoría, bueno, han sido firmados en distintos puntos del tiempo, pero se partió firmándolo hace 30 años, 20 años atrás, y ha cambiado la conciencia ambiental, ¿no es cierto? El tema de la protección del medio ambiente no era un tema que estaba con menos fuerza en la agenda y hoy día está. Entonces, sería bueno ver de alguna manera en qué medida los patrones de comercio pueden afectar el medio ambiente. También el respeto de derechos laborales, eh, eh, ¿no es cierto? Bueno, y así hay una variedad de temas. Es un poco reduccionista decir, bueno, porque ha traído un crecimiento económico, no toquemos este tema porque son ahí tienen una contribución positiva, y por lo tanto no sería edificante abrir la discusión. Yo creo que está el tema ambiental, está el tema de derechos laborales, está el tema del impacto que han tenido sobre la industria, porque Chile
se ha especializado en recursos naturales y recursos naturales procesados, pero el sector manufacturero, que es donde en general están los impuestos, los trabajos de mayor calidad, de mayor aporte de valor agregado, mejor pagado, hoy día tenemos un sector industrial manufacturero totalmente giganizado. Eso no puede ser totalmente independiente de la estructura de comercio y los acuerdos que se han firmado. Entonces, bueno, el tema primero es discutir, y siempre el gobierno lo ha dicho, que lo va que esto no va a ser que se modifica una modificación unilateral de Chile, sino que en conversación, diálogo directo y permanente con la otra parte que firmó el acuerdo. Entonces, no sé cuál es el temor de discutir las cosas. Y el TPP-11, bueno, que agrega todo el tema de los tribunales internacionales para disputas comerciales, que el país es soberanía y que lo llevan a tribunales que en general la experiencia ha sido que el mundo en desarrollo, los países receptores de inversión extranjera directa, pierden el 70-80% de los juicios, no están lejos, no tienen los abogados, acceso a los mismos abogados que tienen las multinacionales, hay toda una temática complicada. Entonces, bueno, discutir esos temas que son bastante cruciales, aparentemente está cerrado por este incidente de atacar tan duramente esta iniciativa, digamos. Por suerte la Cancillería y la Canciller se ha puesto bastante firme y clara y diciendo, no, esta es una política de nuestro ministerio, vamos a seguir adelante, podemos seguir conversando, pero es nuestra intención someter a esta discusión. Y yo creo que el término más genérico, las instancias de democracia económica, de poder discutir también los temas económicos, no solo los temas políticos, es saludable para una democracia. Por eso llama la atención que representantes que son elegidos democráticamente reaccionen tan adversamente a consultas democráticas sobre esta temática en particular. Pueden haber otros también. Sí, ahora, Andrea, hay también una demanda por mayor transparencia, ¿no? Respecto de cómo se Sí, hacen este tipo de negociaciones, porque efectivamente se dice, ¿no? Que estos documentos están a disposición pública luego de su tramitación en el Congreso, pero meterse a la página y buscar un documento que aparte es como de 500 hojas en un lenguaje súper claro, técnico es totalmente claro. inaccesible para el grueso de la ciudadanía, porque efectivamente la defensa de quienes están a favor de este tipo de acuerdos es que no son rígidos, van evolucionando, se habla de estos tratados de nueva generación, que ya no serían como los primeros, que incorporarían estos aspectos que son criticados respecto de los tratados originales, pero claro, uno no se entera finalmente de esas cosas. Bueno, ese también es el problema, la gran cerrazón, la falta de información pública para discutir estos temas. Bueno, el TPP-11, las discusiones eran secretas, o sea, no podía estar acceso a la opinión pública, y también pusieron una cláusula que o se acepta todo o se rechaza, no se pueden hacer modificaciones. O sea, está hecho como para que la gente no pueda, para que los gobiernos, la sociedad civil, las personas, los expertos independientes, autónomos, no puedan informarse. Bueno, ese es el gran problema de la era neoliberal, de un estilo de política económica que uno lo podría calificar hasta de autoritario, que se impone por una cierta tecnocracia que se autodesigna medio poseedora de la verdad y que no admite discusión. ¿No es cierto? Tenemos los bancos centrales independientes, ¿no es cierto?, que toman sus decisiones, no necesita consultarle al presidente de la República, no necesita consultarle a otros entes, los toma un pequeño consejo pero que tiene consecuencias sobre el empleo, consecuencias del crecimiento, sobre la calidad de vida, sobre las deudas de la gente. Bueno, ese es un parte del estilo de hacer política económica con mínimas consultas, o ministerio de Hacienda ultrapoderoso, digamos, que diseñan también las reformas previsionales, los acuerdos de libre comercio, todo en un ministerio que originalmente, cuando se creó la administración pública en Chile, era de la hacienda pública, impuestos y gastos, como la administración financiera, pero no es no es las decisiones estratégicas, pero fue transformándose en un ministerio que en su punto de vista se imponían al resto del gobierno. Eso pasado en los últimos 30 años y empezó con la época de Pinochet. Entonces, bueno,
se supone que si estamos reformando el país también hay que reformar esta forma de hacer política pública y lo que se está pidiendo es participación, apertura, información a la gente. Eso es lo que se pide, no se pide mucho más allá Ujú. para poder evaluar políticas que afectan a todos. Porque eso está en el corazón de la filosofía de la democracia económica. Las medidas económicas que afectan a todos, la mayoría debe tener por lo menos información, ojalá participación. ¿No es cierto? No puede ser que tecnocracias no elegidas por la ciudadanía, porque no son elegidas por la ciudadanía, impongan sus decisiones sobre el resto. Y el resto tiene que acatarla y cuando alguien plantea, como lo plantea la Cancillería, que se discuta, que se someta a un proceso deliberativo, salta todos los representantes del poder diciendo no, esto no es admisible, no se puede, no se puede revisar los acuerdos de libre Ujú. comercio, no cuestionen el TPP, no hagan eso, va a afectar la credibilidad del país. Nadie ha planteado hacer revisiones unilaterales y que son conversadas. Entonces, es bastante mínimo lo que se está planteando. Lo que llama la atención es las reacciones tan adversas. Ujú. Eh, Claro. Andrés, bueno, nos quedan 2 minutos Sí, nos aproximadamente tomamos todo el de tiempo en esto. espacio, sí, pero yo sé que teníamos planteado otro tema en pauta, pero es que cuando vi la noticia ayer yo dije, no, esto se lo tengo que preguntar a don Andrés Solimano respecto de este análisis que hizo Morgan Stanley respecto del borrador de la nueva constitución y en donde dijo claramente que no ven ningún indicio que pueda eh, proyectar algún tipo de perturbación en la política macroeconómica del país en caso de que la nueva constitución sea aprobada. ¿Qué le parece ese análisis hecho por Morgan Stanley que de seguro en varios sectores no se lo esperaban? Claro, no, es muy interesante y muy decidor, digamos, que una institución, Banco Internacional de Inversiones, digamos, y agente de bolsa internacional muy importante, haga estos juicios, digamos, desapasionados, diciendo, mire, no hemos leído, visto en la primera mirada, quizás no sé, el texto constitucional y no vemos indicios de desestabilización económica, de que se vaya a afectar la inversión doméstica, la inversión extranjera, que sea el camino al caos económico, como lo pintan acá alguna gente. Entonces es muy decidor esto, es muy decidor que un ente eh, que es una organización financiera internacional, internacional, o sea, una institución privada internacional financiera, digamos, eh, eh, esté haciendo este planteamiento. Ojalá le den difusión en, en, eh, en Chile, en la prensa, digamos, y que muestra claramente que internamente se vive una campaña bastante seria y muy preocupante de distorsión del proceso constituyente, digamos, de distorsionar los alcances reales para influir negativamente en la población, tratando de afectar el plebiscito de ratificación del 4 de septiembre. Entonces, yo creo que es muy interesante y, bueno, muestra que para un ente financiero privado, para una organización capitalista, no estamos hablando porque Morgan Stanley se puede acusar de muchas cosas, pero no de ser socialista, comunista o anarquista. Diga, mire, esto suena razonable, no vemos indicios de que esta nueva texto de carta constitucional, de borrador, de texto, vaya a producir desestabilizaciones económicas. Entonces, muestra la necesidad de que el debate en Chile eh, sea, ojalá, aislado del gran ruido mediático que hay, que le impide a la población, impide una discusión más equilibrada, más sobria. No, me encuentro muy valioso, muy interesante este informe de Morgan Stanley. Ojalá que los medios lo den a conocer esta noticia, Ujú. como lo está haciendo la radio Sí. en Chile.
Bueno, Andrés, como siempre, un gusto escucharlo acá los miércoles a esta hora de la mañana. Lo esperamos en una próxima ocasión, seguramente para hablar de otros temas que estén marcando la agenda. Que esté muy bien. De todas maneras, muchas gracias, Claudio. Un abrazo y saludos en la radio. Igualmente. Ahí está el profesor Adiós. Andrés Solimano, economista, conversando con nosotros respecto de distintos temas, en particular acerca de esta consulta no anunciada por Cancillería respecto de los tratados de libre comercio. Vamos a estar, por cierto, hablando de ese tema más en profundidad dentro de las próximas jornadas. Son las 9:53. Comenzamos a cerrar esta primera edición de Radio Análisis. Gracias por habernos acompañado durante esta mañana y la invitación es a que siga junto a la 102.5 FM porque en minutos llega Antonella Esteves y Semáforo. Y por supuesto, sigan la compañía de la red de radios que piensan y de Uchile TV 11.2 en la señal abierta digital www.uchiletv.cl y por supuesto todas sus redes sociales están ahí abajo para que las sigan y se enteren respecto de la programación del canal de televisión de la Universidad de Chile. Gracias a Ricardo Hinojosa, a todo el equipo de la radio y nos reencontramos mañana. Que esté muy bien.